Bueno, yendo ya pues a los estilos de psicoterapeuta. Entonces, dentro de estas escuelas que acabamos de hablar, pues cada terapeuta puede ser muy diferente. O sea, la diferencia entre un psicoanalista y otro psicoanalista puede ser muy diferente. Ujú. La diferencia entre un cognitivo y otro cognitivo, muy Pues, diferente. Entre un humanista y otro humanista puede ser muy, muy diferente. Lo más así como los importante... profesores, Ujú. pues el mismo tema, pero lo explican Es, totalmente exacto. ¿Cuántas diferente. personas no prefieren meterse a cálculo con tal profesor que con tal otro? Ujú. ¿Cierto? Por su forma de explicar. Lo importante es el vínculo, es lo más importante. Si usted llega y ese profesional le genera buena espina, usted siente que puede confiar en ese profesional, usted no necesariamente sentirse cómodo, porque usted se puede sentir muy retado por su terapeuta, pero si por lo menos hay confianza, si por lo menos se establece ese vínculo, eso es lo que genera Que también es esa como magia de la de transformación. sentirse mucho, o sea, como de... Exacto, Ujú. exacto. Y de mirar, porque claro, se pueden dar muchas situaciones y entre esas situaciones es importante tener la confianza de preguntarle, de confrontar también a ese profesional. Si hay ante la duda, pregúntele, venga, ¿y usted por qué me está diciendo eso? ¿A qué estamos yendo con esto? No estoy entendiendo esta parte de la terapia, ¿esto por qué funciona? Ujú. ¿Por qué hablar de esto me va a hacer bien? ¿Cierto? ¿Esto cómo me va a transformar mi realidad? ¿O yo cómo voy a transformar mi realidad? ¿O cómo voy a trabajar lo que necesito trabajar con esto que usted me está diciendo? Entonces seguramente pues el terapeuta le responderá o no le responderá y usted ya toma su decisión de seguir o no seguir Ujú. con esa persona. Entonces ahí vamos al tema pues también eh, jocoso, un poco jocoso, donde cada terapeuta pues tiene su estilo. Entonces puede que haya uno que sea callado, otro que sea muy conversador, otro que sea consejero, que se supone que no debe de ser, No, pero no haría, pues desde su punto de vista como tal. sí, ajá, Ujú. ahorita voy un poco en eso. Puede que esté el religioso, el terapeuta que todo lo liga con Con Dios Dios. y con Jesús. Puede estar el ateo, el que cachetea, pues. Y ahí también va que tú te sientas bien con eso, porque de pronto si tú eres religioso y te encuentras con psicólogo Exacto, religioso y los exacto. dos dan en común, de pronto tú te Ajá, sientes bien con eso. exacto. Pues haciendo un Ajá, ejemplo. exacto. Entonces, eso puede estar no sé, el que pregunta demasiado y solo pregunta, o el que no pregunta nada. Puede ser, sí, puede que haya algún terapeuta que sea soberbio, que crea que lo que le está diciendo es la última Ujú. palabra, o uno muy desinteresado, olvidadizo, Que se duerme. que se duerme, que le da perecita, pues también es un ser humano. Ajá, claro, te cansa. También a veces la persona llega repitiendo lo mismo, lo mismo. Ok. Esto ya lo habíamos hablado, ya había llegado a la conclusión, ¿qué pasó? Entonces como que, pero también, por ejemplo, la humanista se reconoce a sí mismo el terapeuta como la herramienta que está percibiendo un montón de cosas y que lo que él siente es válido también para la terapia. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, en la terapia gestáltica, hay terapeutas que pueden ser muy confrontadores desde, hey, lo que estás diciendo me aburre. Es que mira lo que estás diciendo. Al terapeuta diciéndole al... Sí. Sí, es válido. Hey, Sí. hey, pero ojo con eso, o sea, eso es preocupante. Ok. Y puede que sea un juicio. Es que la diferencia, Sí, es como una línea hay, muy hay que delgada, ok. estar, hay que estar ahí, hay que estar ahí en el momento. Si un paciente te está hablando que tiene deseos de apuñalar a alguien, está muy cargado agresivamente, entonces, pues, hey, estoy preocupado por vos, ¿cierto? No tiene nada de malo. Ujú. No se interpreta tanto como un juicio de valor. Ok. Y de todas formas, somos humanos, entonces, para mí lo importante es dejar muy claro en cada momento que sea posible que lo que yo digo no es ninguna verdad absoluta, que lo que yo digo no es para que la persona vaya y lo haga, que yo le propongo, que yo hago hipótesis, que yo hago esta pregunta, que sí, es una propuesta. Venga, trabajemos juntos sobre usted mismo, Ujú. trabajemos juntos sobre su vida. Entonces yo no le tengo su respuesta, yo no le tengo lo que usted va a hacer, yo no le tengo la fórmula del éxito, yo lo que puedo hacer es acompañarlo, acompañarla en su camino a buscar su propia respuesta. Eso es lo que yo puedo hacer y lo que yo hago. Entonces es muy importante. Eso se llama encuadrar. El Ujú. encuadre es muy importante porque muchas veces a veces hay personas que hasta te dicen, vea, revise, mire mi celular, es que mire cómo me habla esta persona. Venga, eso no es lo que hacemos aquí. Ujú. O sea, yo no tengo por qué No te mirar va a justificar. eso, Ujú. yo no tengo por qué mirar tu celular.
Más bien miremos qué te genera eso que te está diciendo la persona, por qué, por qué llegas hasta ese punto, qué pasa con eso, ¿cierto? Y también cuando el terapeuta se atreve a dar esa hipótesis, se atreve a dar esa recomendación terapéutica, no es un consejo, es una recomendación terapéutica. Es para que la persona mire a ver si le sirve, si lo puede integrar en su forma de ser, en su forma de funcionar. Y si le sirve, excelente. Si no le sirve, entonces se replantea. Y eso es muy importante que la persona, tú que vas a ir a terapia en algún momento, ojalá después de este video, si quieres venir a terapia conmigo, muy importante saber eso. Eres tú el que va a hacer las acciones en la vida real, ¿cierto? De lo que estás practicando en terapia. Es eso, ser muy consciente de eso. El terapeuta no te va a resolver. El terapeuta te va a acompañar a que encuentres la forma de resolver. Y que es mucho más valioso que alguien le resuelva a uno. Porque uno aprende a resolver. O sea, y posiblemente se repita, entonces ya sabes cómo. O sea, ahí es donde está el valor de la herramienta o el valor de la inversión en un buen psicólogo, porque no solo es como, es que me va a ir a resolver, porque pues no es algo beneficioso en realidad, va a ser muy momentáneo. Y vas a depender. Exacto, y vas a depender. En cambio, si aprendes a gestionar una situación que te está ocurriendo, posiblemente vas a aprender a gestionar otras, posiblemente, o vas a tener un poquito más de herramientas para gestionar otras que se presenten, o incluso la misma. Y ahí pues vas a tener la atención ya un poquito más libre, ¿cierto? Además que en momentos urgentes no vas a tener a tu psicólogo ahí. Bien, claro. En el momento de que pasó eso, no lo vas a tener. Ajá. Y eso es muy bonito cuando la persona llega al espacio de terapia y dice, ve, me pasó tal cosa tal día y me acordé de lo que hablamos aquí, hice tal cosa y me funcionó. Y como, hey, qué nota que resolviste. Eso es lo que te llena también. Claro, ¿no? Claro, cuando la persona resuelve por sí misma y pues obviamente hay algo pues en el ego que es como que lo que yo le dije le sirvió, qué bueno, sí. Pero eso fue, pues, para eso estudié. Para eso estudiamos. Exacto. ¿Y no te ha pasado lo contrario de que te llaman en plena situación? No, siempre, ok. Ajá. Eso hace parte de enmarcar muy bien el espacio y el respeto, como de que aquí yo soy el psicólogo, yo soy el terapeuta que te va a ayudar y que te va a acompañar. Por fuera yo tengo mi vida, ¿cierto? Aquí es donde te acompaño. Sí, por fuera cada uno está por su lado. Y eso es lo sano. Que la persona no llegue a ese extremo de, mira, estoy aquí con esto y esto y esto. Y si pasa, la recomendación es, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche y lo hablamos. Pues cuando sea la cita, ¿cierto? Entonces, para terminar ahí con los estilos de terapia, yo quiero hablar de mi estilo de terapia porque me parece muy novedoso, es una construcción propia. Ajá. Y lo que yo hago, yo me considero a mí mismo un psicólogo analítico simbólico, ¿cierto? Eso es algo que yo me inventé. Entonces, ¿por qué? Y es muy sencillo. Donde yo estudié nos enseñaron el método analítico, entonces de ahí viene lo analítico. Pero analítico no es psicoanálisis. No, es diferente. Okay. Es simplemente tener una postura analítica ante las cosas. ¿Y qué es analizar? Escoger algo, dividirlo, pues partirlo en partes más pequeñas, mirar cada una de las partes, ver cómo configuran un todo, ¿cierto? Que también es un concepto muy gestáltico, que el todo es mayor que la suma de las partes, pero en ese análisis uno coge cada elemento, ¿cierto? Y lo mira. Y simbólico, porque definitivamente leyendo a Jung me di cuenta de lo grande que es la dimensión simbólica en el ser humano. Es que es una cosa impresionante, es tan impresionante que en eso se basa el mercadeo. Por eso es que compramos, lo que hablamos ahorita. Pues ahorita vos y yo por fuera. Es que eso es viéndolo de una forma muy catastrófica, esa es la forma como nos manipulan, lo simbólico, a través de los ads, de las películas, de los héroes, de los referentes, todo eso, todo eso es el material que Jung descubrió y escribió y compiló en su teoría de los arquetipos, en su teoría del inconsciente colectivo. Entonces ahora sí voy a entrar en Jung. Y dentro de su terapia, lo que se hace es reconocer lo que es, pues parte de su terapia es
reconocer lo que es inconsciente mío, individual, y también lo que es inconsciente colectivo, que es muy parecido también a lo que dice la humanista con lo de los introyectos. ¿Cuál es la voz mía y cuál es la voz de la cultura o la voz de mis papás? Que está hablando a través de mí, que yo no mastiqué completo. Entonces, dentro de la terapia que yo hago, yo le doy un papel muy importante a lo simbólico. Entonces, miremos los sueños y miremoslos desde formas diferentes. No solamente descríbanmelo ustedes desde posiciones diferentes, sino que yo también me atrevo a hacer hipótesis con los elementos del sueño, con los elementos simbólicos del sueño. Elementos, y se basa mucho en las emociones, en la culpa, bueno, en la felicidad. Ahorita hablamos de intensamente y creo que no aclaramos ese tema. Ajá. Una de las cosas que dice Freud es que somos un cuerpo que está compuesto por un montón de diferentes personalidades o pulsiones que se apoderan de ese cuerpo y actúan, ¿cierto? De acuerdo a esa emoción o a esa pulsión. Ujú. Entonces, muy parecido a la película Intensamente. A veces alegría se apodera del mando y manda el cuerpo. A veces tristeza, a veces rabia, a veces rabia e ira, bueno, no me acuerdo bien. A veces la una o la otra, y en esta segunda película aparecen ansiedad y aparecen otras, Ajá. ¿cierto? Entonces sí, es algo así. Y muchas veces lo simbólico, vuelvo y te digo, nos da información previa al lenguaje, nos da información que no podemos ni siquiera decirla, no podemos hablarla, pero la sentimos, porque es ese instinto cargado de emoción. Entonces lo simbólico a mí me parece hermosísimo, porque encima lo simbólico alimenta el arte, alimenta la literatura, Sí. alimenta la poesía, alimenta un montón de cosas. Entonces, una herramienta que me ha funcionado muchísimo en los casos es escriba sobre eso que está hablando. Y cuando entre el paciente y yo identificamos que esa persona le gusta escribir, incluso tiene algo de talento, o sea, le sale bonito, le sale poético, eso ayuda mucho. Ahí tengo un caso que empezó a escribir, él ya sabía que le gustaba escribir y simplemente con el psicólogo diciéndole, escriba, venga, léamelo y veámoslo, la motivación para conocer su tristeza, para conocer su depresión, para conocer no me acuerdo cuál fue la otra, la que escribió la otra vez, agresividad, ¿cierto? Pues eso generó un material muy bonito para la persona conocerse a sí misma Ajá. y saber lo que tiene ahí. Entonces es una herramienta buenísima. Entonces sí, todo lo que... es que lo simbólico es lo que nos lleva a ese contenido profundo. Entonces hablar de un color, hablar de una forma, eso muchas veces conecta con muchas cosas. Vuelvo y digo, por algo la teoría de la publicidad y del mercadeo está basada en esto, en los arquetipos. Está basada en eso profundo. Desde eso tan profundo nos llevan a comprar. Entonces yo lo que hago es que utilizo eso es para el autoconocimiento. Ok. Entonces de ahí vengo yo. Es partir el discurso de la persona, a veces mirar palabra por palabra qué significa esa palabra y qué significa ese contexto, mirar los símbolos con los que viene la persona, algo tan básico como la mamá, ¿cierto? Esta es la mamá que usted tiene, miremos generalmente qué significa la mamá y contrastemos ambos. Entonces, Ok. ¿cómo es tu relación con esa mamá que tienes, la relación con el ideal de mamá que tienes y la relación con esa mamá real que tienes o ese papá? La idealización de la romantización del romance, de la relación. ¿Cuál es el rol de un novio, de una novia en la cultura, en nuestra sociedad? ¿Y qué está pasando en la realidad de tu relación con ese novio, con esa novia? Ujú. ¿Cierto? Y ahí miramos, ahí se ven un montón de cosas. Bien interesante, claro. Cruzando eso se ven un montón de supuestos, se ven un montón de deberías, un montón de imágenes que, vuelvo al psicoanálisis, son simbólicas, no son reales, porque lo real es donde está empeñado el cuerpo, donde está también muchas veces la equivocación y el sufrimiento. Y eso es lo que me lleva a conocerme a mí mismo muchas veces. Lo que decíamos ahorita, cuando alimentamos desde lo bonito, desde lo bueno, seguimos viviéndolo así, sin cuestionarnos mucho, simplemente lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Pero cuando estamos en lo malo, buscamos formas de evolucionar. Entonces yo me baso ahí. Y bueno, eso para que vamos terminando. Oh, súper bien. Bueno, O sea, falta- yo creo que falta una un poquito. persona que está viendo
o sea, que hasta aquí ha visto el podcast, creo que ya tiene muchas herramientas para, primero, decidir si va a terapia o no, que yo creería que por prueba debería hacerlo, ¿cierto? Por probar, si nunca ha ido como yo, nunca había ido. Y por otro lado, pues ya de pronto si conoce un poquito más o menos por dónde va el tema de su consulta, pueda ir inicialmente a un tipo de terapeuta o a otro tipo de terapeuta, ¿cierto? Y pues si yo tuviera tenido esa información antes, o sea, ¿qué nota? ¿A cuál hubiera sido? Yo hubiera ido a, ¿cómo se llama? Es que es el nombre de ese. Al cognitivo-conductual primero. Sí, hubiera ido a ese primero, pero pues me siento muy bien con el que estoy en este momento. Pero ya sabiendo la definición de cada uno, sí me hubiera gustado como ver esos test y esas cosas, pues como formularios, pues más por saber. Es que por eso, práctica. claro, es una forma de conocerse, que un Ajá. test te diga, ve, puntúas alto en liderazgo, puntúas bajo en confrontación, puntúas, ¿cierto? Sí. Claro, eso te da un mapa. Sin embargo, el que más me llama la atención de aquí, de pronto con el que me siento un poquito más identificado, de pronto si yo fuera psicólogo, sería con el humanista existencial. Es una belleza. Sería con ese, pues me gustó mucho la definición que dice y como lo que estudia y lo que crea. Sí. Y de hecho estás con un humanista. Exacto, también. Gestáltico. Gracias a la vida. Entonces,